Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En estos momentos vamos a presentar de manera muy breve elementos esenciales en términos de generar una investigación aquí en la educación. Estos diapositivas que vamos a presentar eh, para ustedes como estudiantes, espero que les permita apoyarse para cuando lo hagan y que tengan estos elementos de poder utilizar cuando vayan a realizar su investigación. Esta perspectiva se utiliza tanto a nivel de licenciatura como posgrado. Sí, la investigación se usa en todas las disciplinas y estos elementos en general sí los podemos utilizar para poder titularnos en esta disciplina, también lo podemos hacer en cualquier otra. Ajá. Lo que primero tenemos que entender desde la experiencia que nos compete es saber que es un paradigma y que este paradigma guía a la investigación, en el sentido de que no todos tienen el mismo pensamiento ni tienen la misma percepción. ¿Sí? Para algunos difiere con respecto a otros. Es un paradigma. Aquí voy a enumerar rápidamente dos autores que señalan algo que es importante mencionar. Desde el punto de vista de Briones, señala que el paradigma es una concepción del objeto de estudio, es decir, la manera de cómo percibes las cosas, la naturaleza de cómo llevas a cabo el procedimiento de utilizar algunas técnicas o algunas formas, métodos para obtener información. Esas prácticas que se generan para realizar algo o explicar o interpretar o comprender es un paradigma, la manera de cómo se percibe. Desde otro punto de vista, la Torre afirma que ese paradigma es un sistema de creencias y actitudes, es decir, se fundamenta en supuestos epistemológicos y metodológicos en términos de llevar a cabo una investigación. Pero son dos conceptos que quiero que se queden en la mente en términos de lo que significa un paradigma. La visión, la percepción de lo que está sucediendo en tu realidad. ¿Sí? Para unos es diferente que para otros. Asimismo, las creencias y las actitudes en cuanto a esa manera de ver las cosas. ¿Sí? Y esto va cambiando. De tal manera que ese entorno pues se va modificando de acuerdo a esas realidades de cada quien. En ese sentido, la investigación pues se trata de identificar qué es lo que sucede en la realidad, en esa realidad que cada persona vive. Por lo tanto, el objeto de estudios sociales es el ser humano. Lo cierto es de que al no tener y generar instrumentos precisos que puedan determinarme con exactitud y precisión lo que está sucediendo en esta realidad, pues bueno, eso lleva a que se generen pues una diversidad, ¿no? de modos de realizar, de entender, de comprender las cosas. Y en este sentido, pues son situaciones de pluriparadigmáticas, plurimetodológicas, multidisciplinarias, y esto en relación a los constantes cambios que están sucediendo en todo momento. ¿Ok? Como ejemplo, podemos tener aquí en términos de un mapa que señala, ¿no?, cómo está distribuida la pobreza en México. En términos generales, pues las diferencias están
con amplias magnitudes, ¿no? En términos de lo que una persona pues vive, lo que esta persona analiza, percibe, ya es diferente totalmente en el sur que en el norte, que en el occidente, que en el centro, ¿no? Porque cada uno tiene una realidad diversa. ¿Sí? Este mapa de la pobreza es obtenido de INEGI, donde por municipio se determina el grado de marginación desde muy baja, que es lo más clarito blanco, hasta una marginación muy alta o pobreza muy alta, que es lo rojo. Entonces podemos conocer que en México pues hay una multidiversidad de contextos, ¿sí? Que nos hacen tener pues una diversidad de relaciones, ¿sí? Aquí se ve también un poquito más claro, no a nivel de municipios, sino ya a nivel de entidades. Podemos ver que todas difieren y por lo tanto cada una de ellos tiene una diferente realidad con respecto a otra. Es también importante mencionar que si bien los contextos difieren, también las mismas personas hay una diferencia. Desde el punto de vista de cómo son formados desde niños, ¿sí? Y cuando van creciendo, pues, tienen una creencia, una percepción de cómo es la vida. ¿Sí? Para una persona adulta, sus creencias y sus modos, su manera de percibir las cosas, pues ya está impregnada en cuanto a toda la vida que tuvo, a diferencia de aquellos que van percibiendo este mundo, ¿sí? Los más pequeños, y entonces cada uno tiene sus propias realidades, sus propias percepciones. No, no falta que esta percepción se modificara con base en lo que sucedió a nivel de la pandemia, donde pues hubo muchos decesos y como tal es un elemento, un fenómeno que está presente en las personas y que esto genera un cambio de comportamiento y actitudes que tenemos que tener en cuenta. Desde ese punto de vista tanto paradigmático, ¿sí? De pensamientos y conductas, creencias, ¿sí? Realidades, contextos. Desde ese punto de vista, también tenemos que considerar nuestro nivel de estudio, que es en este caso el nivel educativo, donde la escuela, que es parte de donde estamos analizando todo lo que sucede dentro y fuera de ella, pues tenemos que verla desde el punto de vista de una organización como tal, en donde suceden pues múltiples situaciones entre personas, por un lado, entre autoridades y profesionistas, entre profesionistas y alumnos, ajá, entre autoridades de la política, ¿sí? Con respecto a cómo baja la instrucción hacia la parte de operar una institución. Y como tal, pues bueno, podemos ver todos estos elementos que hay dentro de esta escuela, desde el punto de vista de la política, el ámbito cultural, ¿sí? La economía, todo lo que sucede fuera en términos sociales. Y dentro de ella, pues está la parte directiva, los profesores, los alumnos y como tal los padres que ya están incluidos también en todo este proceso que debes de considerar en cuanto a ver un tipo de problemática que te interese, donde todo tiene relación y afecta. En este sentido, podemos nosotros identificar dos tipos de investigación. Ajá, y que debes tú de tener muy claro cuál te agrada, cuál es la línea que te vas a mover para que puedas, por un lado, ser asesorado por un docente que te guíe para el buen éxito de este proyecto, ¿sí? Y que hay de los dos tipos. Uno es la investigación aplicada y la investigación acción.
Ajá. La primera, una investigación aplicada, pues realmente lo que se genera es el interés en términos prácticos o empíricos. Dice aquí, busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren, depende de los resultados y avances de esta investigación básica. Toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Lo que le interesa al investigador son las consecuencias prácticas, es decir, eh, vas a investigar teóricamente el fenómeno que estás analizando, ¿sí? Para que puedas entender lo que sucede en términos teóricos, los conceptos, y de ahí aplicar ese conocimiento para ver y explicar, describir, conocer el por qué sucede, ¿sí? Por qué se presenta, por qué está actuando de esa manera. Y está la otra tipo de investigación, que es la denominada investigación-acción, es decir, no solamente investigas, sino accionas o intervienes para poder resolver esa problemática de interés que te motivó a investigar. Y en ese sentido, pues está la diferencia en términos de la investigación aplicada, en la que tú tienes que tener un gran bagaje de los conocimientos de lo que estás analizando, ¿sí? Tienes que identificar todo un marco teórico sobre ese mismo tema, esa temática, esa problemática, y como tal, pues saber en un contexto dado cómo analizas y qué es lo que sucede en esa situación. Pero solamente identificas, explicas, describes lo que sucede. Y en este caso, la investigación-acción, lo que no solamente investigas, ¿sí? En términos de generar un diagnóstico de lo que está pasando, sino que tienes que reforzar tu parte teórica para poder llevar a cabo acciones que te permitan resolver esa problemática. Y en este sentido, la diferencia pues es esa, que generas acciones e intervienes dentro de ese contexto, ¿sí? Que estás tú analizando para resolver lo que estás encontrando. Y como tal, pues te lleva a generar estrategias de aplicación para que puedas ir viendo si tu intervención es efectiva o si no, tienes que volver a regresar, ¿sí? En términos de verificar la teoría o verificar tu estrategia metodológica para poder resolver el problema. Entonces son los dos tipos, ¿sí? Dos tipos de investigación, es investigación aplicada e investigación-acción. Cualquiera de estos dos caminos tienes que elegir uno, y en ese sentido tu asesor tiene que orientarte para poder llevar a cabo con éxito cualquiera de estos dos caminos, ¿sí? ¿De qué depende de que elijas uno de ellos? Pues va a depender del tiempo que le vayas a asignar, porque por un lado generar y buscar toda la teoría, ¿sí? Leerla, integrarla, ¿sí? Hacer tu estado del arte, que es la investigación aplicada, más llevar a cabo un proceso metodológico para obtener información, analizar, describir y explicar. Por otro lado, esta investigación-acción, tienes que llevar primero un proceso de diagnóstico para ver qué está sucediendo ante tu problemática que tú percibes. Tienes que generar un diagnóstico, que es es un proceso metodológico ahí, y que después de eso pues tienes que analizar igualmente tu contexto, tu estado del arte, tu teoría, para que después acciones, llevar a cabo un proceso para resolver ese problema que al principio identificaste. Y esas acciones, estas estrategias de aplicación, pues es lo que te va a orientar tu asesor para poder llevar a cabo con logro esa intervención que estás realizando. Rápidamente aquí te
te señalo pues que tu investigación va a estar orientada en términos de a describir lo que está pasando, ¿sí? Que puedes usar diferentes técnicas, como las puedes ver aquí, y después puedes poner pausa y leerlas, porque hay diferentes maneras de llevar a cabo todo este proceso, ¿sí? Pero estás describiendo lo que estás encontrando, o puedes explicar ese fenómeno. Ajá. Puedes encontrar esas causas que pueden explicar lo que está pasando. Y de ahí algunas técnicas que puedes utilizar están en ese cuadro verde. También tu interés puede llevarte a predecir lo que va a pasar, ¿sí? Tus datos te pueden llevar a cabo el análisis del pasado para entender el presente y poder predecir el futuro. Entonces, en este caso, pues bueno, hay metodologías específicas para de maneras robustas y que te dan esta confiabilidad y validez para poder predecir algunas situaciones. Y por otro lado, también te puede llevar a esta parte de interés en términos de experimentar, ¿sí? Experimentar sucesos, metodologías, eventos, para saber si cuál es el impacto que tiene, ¿no? Alguna estrategia en cuanto a un grupo que vayas a poner a prueba. Entonces, si te das cuenta, la investigación es amplia, de mucho interés para lo que tú puedas realizar. Ok. Debes de tener, desde la experiencia que se tiene aquí en la universidad, en la unidad 096, con los compañeros que van realizando sus documentos, hay dos conceptos clave. Por un lado, el protocolo de investigación y por otro lado, el proyecto como tal de investigación. ¿Sí? Son dos fases. La primera, que es el protocolo, es para que puedas tú recabar esta información, que también tiene una estructura específica para que tú puedas hacer que ese protocolo o esa investigación que pienses realizar, pues está en términos básicos estructurales, ¿sí? Académicos, protocolarios, para que se genere tu proyecto. Es decir, es la primera fase para que con este protocolo te acepten la investigación. Ahí se va a ver si lo que quieres está bien estructurado, está bien pensado, si tienes alguna necesidad de información, pues hasta que quede bien tu protocolo. Una vez que es aceptado el protocolo de investigación, entonces ese mismo tema, ese mismo documento, se convierte ahora en proyecto de investigación. Y como tal es ahora ya formalmente un proyecto de investigación y que vas a tener que llevar a cabo todo lo que pues estuviste prometiendo en el protocolo, ¿sí? Para que logres y concretes este proyecto de investigación. Entonces, si bien el protocolo nada más es para que puedas tú registrar y además mostrar pues a los que te están leyendo que en efecto tu interés sobre un fenómeno, pues es válido la manera de cómo tu visión y tu percepción lo va a abordar. ¿Ok? Entonces ahí se va a verificar que estás cumpliendo con la estructura y que tu investigación es de interés y por lo tanto, pues una vez aceptado, se convierte en proyecto de investigación. Uh-huh. Recuerda que tienes que generar objetivos. Ahí también hay algunas problemáticas en cuanto a este tipo de llevarlos al documento, ¿sí? Y su enunciación, porque luego no están bien redactados, ¿sí? El objetivo general de un proyecto
tiene que ver con la problemática que quieres abordar, pero tiene unas reglas específicas y de entrada el verbo. ¿Sí? Un objetivo siempre inicia con un verbo, ¿sí? En infinitivo. Y esto es el verbo que su terminación es ar, ir. Ajá, aquí puedes ver algunas, ¿no? Y puedes elegir para cuando vayas a realizar tu objetivo general, pues alguna de ellas, ¿no? Tú puedes revisar nuevamente el video y pues ir analizando cuál es el verbo que te interesa para que esté en este objetivo general. Sí, este objetivo general, lo que me interesa y refleja es lo que se desea conocer y estudiar. Una vez que tienes el objetivo general, le siguen los objetivos específicos. Y como tal, esos objetivos, pues bueno, eh, van a ser varios, ¿sí? El objetivo general es solamente uno, ajá, y los objetivos pueden ser más de dos, de tal manera que se cumplan esos objetivos específicos para que logres el objetivo general. ¿Sí? Otro elemento esencial que debes de llevar a cabo son las hipótesis, porque estas hipótesis o supuestos o creencias son sobre lo que tú estás percibiendo. Y es ahí donde iniciamos con los paradigmas, tu paradigma, ¿sí? Tu manera de concebir, percibir cualquier fenómeno, cualquier problemática, pues tiene que llevar a cabo pues, su expresión en el documento y esos supuestos del por qué tú crees que está sucediendo esa situación, esa problemática. Y como tal, pues por eso son importantes las hipótesis, porque de ahí podemos nosotros identificar la manera de cómo lo estás percibiendo. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando en tu mente sobre esa percepción? Porque puede ser que para uno la magnitud del problema es diferente que para otro. Y como tal, las hipótesis del por qué varían. Y en este sentido, estos elementos pues, son realmente importantes de conocer para ver cómo tú lo estás percibiendo. Y como tal, deben de tener también una expresión escrita de manera muy clara y fácil de comprensión. También los términos usados deben de poseer una realidad empírica. También estas hipótesis deben de ser susceptibles a verificarse con las técnicas que vas a utilizar después. Esas hipótesis deben de ser específicas y capaces de pues saber que se lograron. Debe de haber una relación con las teorías que vas a utilizar. Y deben de ofrecer una respuesta en términos de ese problema que estás tú percibiendo. Debe también de considerar que en tu proyecto de investigación puedes tener dos tipos de metodologías, ¿sí? Que también son paradigmas cuando vas a analizar lo que estás percibiendo. Por un lado es la parte cuantitativa y por otro lado es la cualitativa. Todavía sigue la discusión en términos epistemológicas sobre quién es mejor, pero lo cierto es de que ni una ni otra es la mejor, sino que ambas y en su conjunto, desde mi punto de vista, logran los resultados favorables cuando ya tienes esa información. ¿Sí? De hecho, ya la parte de software te ayuda a aquellos que son totalmente cualitativos, puedes hacerlos cuantitativos. O los cuantitativos puedes hacer análisis cualitativo. Y entonces, hoy en día, pues con todas las tecnologías puedes
te dan más resultados, mejores proyecciones cuando analizas de manera mixta estos dos paradigmas, ¿sí? Quant y quali. Pero bueno, aquí está en este cuadro la diferencia entre cada una de ellas, ¿sí? Por un lado, el quanti te permite tener una visión más general de la problemática de varios, ¿sí? Y como tal, pues necesitas analizar muchos datos y en ese sentido muchas variables también, y como tal, o muchas características, necesitas saber conocimientos de estadística, ¿no? Y qué mejor que uses también los softwares que te apoyen para esos análisis. Y como tal, la infinidad de interpretaciones de esas análisis te va a dar para poder realizar muchos hallazgos en cuanto a lo que sucede en términos cuantitativos. Por otro lado, la parte quali se especifica un poquito más centrada en los sujetos, en las personas. Y en ese sentido, pues necesitas conocer un poco más a profundidad, ¿sí? Interaccionar con la persona, ¿sí? Para que puedas interpretar esos símbolos que lleva a cabo en su comportamiento y su conducta. En este sentido, debes de ser muy objetivo porque al hacer cualitativo, tu subjetividad, tus creencias, tu formación puede generar un sesgo, un error de interpretación. En este sentido, el hacer cualitativo implica que seas más objetivo para interpretar esa simbología, ¿sí? Que la otra persona, está llevando a cabo en esas expresiones simbólicas, y que todo eso lo tienes que analizar para interpretar el suceso, el fenómeno, el comportamiento, la problemática. ¿Sí? Ambas metodologías son interesantísimas y que cualquiera de ambas que tú decidas, seguramente vas a lograr unos resultados y unos hallazgos excelentes. En general, esta es la estructura de un documento de tesis, ¿sí? Donde al principio, pues bueno, tienes que estar tu portada, tu título, el índice, la introducción, planteas el problema, tu justificación del por qué es importante tu tema, ¿sí? Los objetivos a los que pretendes llegar con tu documento, con tu proyecto, que es el objetivo general, objetivos específicos. Puedes poner un apartado de antecedentes y las hipótesis. De ahí viene el capítulo 1, que es esencial para poder entender, una vez que ya tienes esa problemática, entender del por qué sucedió esa problemática. Y en este caso, el capítulo 1 se vuelve esencial, porque es el marco interpretativo y contextual de lo que está sucediendo en cuanto al tema que vas a abordar. Y de aquí que se analizan todo la parte internacional, ¿sí? Toda la parte nacional sobre ese tema que tú piensas abordar. Aquí también puede entrar lo que se le llama el estado del arte. ¿Ok? Y eso es parte del contexto, porque es todo lo que se analiza, la parte metodológica que realizan otros países sobre el tema que estás analizando tú. Y eso, bueno, es interesante para saber metodologías que aplican por otro lado, en el que tú puedes adaptarlas a tu contexto. Te dan un panorama de cómo se analiza esa problemática desde otras miradas, desde otros países. El capítulo 2 es la parte teórica, metodológica, perdón, es la parte teórica. Y en ese sentido es el marco teórico donde va a estar ahí todos los autores, toda la literatura que hablan sobre tu tema y lo que se desprende de ella,
de tal manera que expliques teóricamente cada concepto, que lo entiendas tú y que lo entienda pues el lector, ¿no? Toda la sociedad en el que le interesa lo que estás tú viendo, quiere leerlo y cómo lo abordas teóricamente. Es el capítulo 2. Y el capítulo 3 es la metodología, donde vas a diseñar la manera de cómo vas a obtener información para poder explicar, ¿sí? Describir ese fenómeno. Es ahí donde vas a regularmente generar instrumentos, cuestionarios, ¿sí? Para obtener información o entrevistas si es cualitativo, y de ahí analizarlos para llegar a algunas conclusiones, tu bibliografía y anexos. Quiero cerrar, digamos, esta conversación de tal manera que regularmente también hay algunas dificultades para lograr plantear el problema o el objeto de estudio o el propósito de la investigación. Y en este caso te doy algunas tips, ¿no? Para poderlo realizar. Estas preguntas, ¿no? El qué, a quién, cómo, con qué de tu investigación. ¿Qué se quiere investigar? De ahí que tú al elegir el tema, te va a derivar al objeto, es decir, al problema mismo. Entonces, ¿qué se quiere investigar? Pues entonces pues digamos que eso te va a referir al problema. ¿A quién investigas? ¿Sí? ¿A quién se investiga? Y en este caso, pues se investiga al sujeto. ¿Qué se quiere investigar? Es el objeto. ¿A quién se investiga? Al sujeto. Y en este caso, el sujeto, pues son personas, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos, alumnos, docentes, directivos, ¿sí? Es el sujeto a quien investigas. ¿Cómo vas a llevar la investigación? Ese es el método. La parte metodológica. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Sí? ¿De qué manera vas a darme evidencia de lo que tú crees que está sucediendo? ¿Y con qué medios lo vas a realizar? Pues son los recursos. Esos recursos que vas a utilizar para realizar la investigación, ya sea con qué medios, ¿sí? Si vas a realizar instrumentos, cuestionarios, o cómo vas a realizarlo. Si necesitas personas que apliquen esas encuestas o esos cuestionarios, lo vas a hacer tú, lo vas a hacer en línea, o necesitas recurso o dinero para poderlo aplicar. Entonces, todos tus elementos los tienes que considerar. Por ejemplo, primero un tema. Eliges un tema y yo te voy a poner un ejemplo aquí. Bueno, a mí me interesa, digamos, la enseñanza de las matemáticas en la educación básica. No estoy diciendo si es bueno o si es malo, solamente es un tema que es enseñar matemáticas en la educación básica. ¿Ok? Es el tema. Una vez que ya tienes tu tema ya de elección, ¿sí? Ya está, por ejemplo, el mío, la enseñanza de las matemáticas. Ahora hay que determinar el propósito de tu investigación. ¿Cómo realizas ese propósito? Te doy estos elementos que te pueden servir para que lo hagas de manera sencilla. Te estoy dando aquí unos elementos con verbos, ¿sí? Que implican algunos ejemplos en el que tú vas a ir analizando más o menos lo que tú deseas hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se quiere investigar? Bueno, aquí hay varios verbos. Tú debes de elegir cuál es lo que quieres. ¿Qué se quiere investigar? Por ejemplo, yo te voy a poner aquí
Bueno, elijo uno. ¿Sabes qué? Yo lo que quiero es conocer. Ajá. Puedo decidir descubrir, ¿no? ¿Qué quiero investigar? Pues quiero descubrir, no sé, algo. Quiero describir a lo mejor lo que sucede. Quiero ver cómo cambia. Quiero explorar, quiero explicar, quiero proponer, quiero comprender. En este caso yo quiero conocer. ¿Cuál es la naturaleza de la investigación? Ajá, te doy los elementos de qué, quién, dónde, cómo, cuándo, cuál, cuánto, por qué. Es decir, quiero conocer, tú eliges qué sigue. ¿Cuáles? ¿No? Por ejemplo, para mí, en este caso voy a utilizar cuál, pero vas tú adaptando, ¿no? Tu necesidad. Porque yo quiero conocer, por ejemplo, cuáles, te vas a la otra columna, ¿qué relaciones potenciales deseas obtener? ¿Qué relaciones? Entonces ya tú percibes de todos ellos qué es lo que tú quieres identificar o ver qué relaciones. Entonces yo elijo, quiero conocer cuáles son los métodos, estoy eligiendo métodos. Ve que estoy eligiendo uno de cada columna y adaptándolo a lo que yo quiero realizar en términos de una investigación. El que sigue, ¿cuál es tu tema? ¿Quieres conocer el aprendizaje o la gestión o el clima, la inclusión, el conflicto, el poder, el liderazgo, el bullying, la enseñanza? Y entonces eso es lo que yo quiero, por ejemplo, la enseñanza. Conocer cuáles son los métodos de enseñanza de las matemáticas. Y luego viene la última, es señalar el contexto. Ajá, ¿en dónde? ¿En dónde lo quieres conocer? Y yo ya defino la dimensión de lo que puedo realizar, ¿sí? Porque si yo escojo estado, por ejemplo, pues está bien que yo elija, por ejemplo, el estado de Zacatecas, pero no voy a poder realizarlo allá, ¿sí? Ni todo el estado. Entonces tengo que elegir de acuerdo a mi interés y mis recursos, alguno de ellos. Si yo soy jefe de zona, pues a lo mejor elijo entonces sobre la zona, ¿no? Si soy director de una escuela, pues entonces pues, solamente me elijo ya sea a la escuela o tal vez a nivel de comunidad o a nivel de zona, depende lo que mis recursos que pueda disponer. Y bueno, en este caso vamos a poner ese ejemplo. Conocer cuáles son los métodos de enseñanza de las matemáticas en la escuela Simón Bolívar. Ajá. Entonces es un ejemplo para que puedas identificar esos propósitos o el objetivo de tu proyecto. Ajá. Te lo dejo para que lo veas después, puedes revisarlo. Te voy a dar otro ejemplo en términos de lo que a mí me ayuda para poder hacer una investigación de manera rápida y tener, digamos, una visión general de todo lo que implica realizar. En la parte izquierda, ¿sí? En el círculo, voy a poner ahí mi problema. No ya después lo ves de manera más completa. Entonces, el círculo que está a tu izquierda, ahí vas a poner tú el problema que quieres, que es de tu interés. Yo voy a poner aquí como ejemplo, mi problema es que las prácticas en la enseñanza de las matemáticas, matemáticas, son monótonas. Recuerda que el problema debe de ser algo negativo, pero es un problema. ¿Sí? La manera de cómo lo describes pues tiene que ser como problema.
¿sí? No es una pregunta porque sería una pregunta de investigación. El problema es un problema, algo negativo. Y como tal así debe de expresarse. Entonces lo que yo estoy poniendo ahí, las prácticas de en la enseñanza de las matemáticas son monótonas. Ese para mí es el problema. Son monótonas. De tu lado derecho vamos a primero poner las causas, ¿sí? Las causas del por qué creo yo, por son mis creencias, por qué creo yo que esas prácticas son monótonas. ¿Por qué? Yo me pregunto y yo me respondo. Y como tal empiezo a generarlas con palabras muy sencillas, muy cortas, ¿sí? El por qué creo yo que esas prácticas en la enseñanza de las matemáticas son monótonas. Y entonces empiezo yo a escribirlas. Aquí es un ejemplo. Porque creo yo que hay una falta de creatividad en los docentes. Creo yo que hay una falta de interés. Creo yo que se le da poco tiempo a las prácticas o que son poco prácticas, o sea, son teóricas, ¿sí? No son más teóricas que prácticas. Porque creo yo que hay falta de capacitación, creo yo que falta curiosidad mental, que falta pensamiento lógico, que falta intuición, que no se le da solución a los problemas reales, ¿verdad? Solamente números. Y que no se ha buscado nuevas pedagogías, ¿sí? Son causas que considero yo que por eso son monótonas. Entonces, es el primer trabajo que tienes que hacer. Ya que tienes esas causas, puedes detallar más, ¿verdad? Las que tú creas. Te voy a decir que una vez que las creas, son causas, pero a la vez, como son tus creencias, también son tus hipótesis, ¿sí? Se convierten en hipótesis en tu investigación. Tú ya puedes tener aquí hipótesis. Que, por ejemplo, una hipótesis sería que por la falta de interés docente existen prácticas de enseñanza monótonas. Esa sería una hipótesis. Entonces ya tienes hipótesis para tu documento. Bien, ya que tenemos estas causas, ahora yo te pido que te detengas en las causas una por una y que del lado derecho empieces a volverte a preguntar. Oye, a ver, bueno, aquí está mal escrito, ¿verdad? Una disculpa, aquí dice falta, de ser falta de creatividad. Ok, ¿por qué tienen falta de creatividad los docentes? ¿Por qué? Al enseñar matemáticas, ¿por qué tienen falta de creatividad? Y entonces tú mismo te respondes tus propias creencias. Ok, pues porque tiene ideas creativas. Es porque es más creativo que los demás o porque no es creativo. Uh-huh. Porque en su casa lo consideran creativo. Entonces, esto, cada uno de ellos, por ejemplo, falta de interés. ¿Por qué tiene falta de interés? Es porque no está consciente de sus puntos débiles ni fuertes. Porque no tiene vocación. Porque conoce poco sus limitantes, ¿no? Entonces tú mismo vas respondiendo el por qué tiene estas causas. Ajá. ¿Por qué hace que esas prácticas sean teóricas? ¿Por qué? Pues porque genera libro, ¿no? Ejercicios de libro, deja muchas tareas. Es muy poco claro. Entonces tú vas respondiendo de acuerdo a cada una de esas causas que tú generaste. Ya cuando tengas este árbol, ¿sí? Algunos lo conocen como árbol de problemas, ¿ok? También por ahí puedes buscar y eso así lo puedes encontrar, lo que acabas de hacer.
Otros, esta parte que hicimos como causas, también le llaman conceptos. Ajá, es un concepto, no es una creencia ya, sino también se convierte en concepto. Y como tal, lo que hiciste a tu derecha, en detallar cada uno de ellos, son las dimensiones de tu concepto. Entonces aquí ya tienes no solamente las hipótesis, sino también tienes tu matriz de conceptos y dimensiones, que esto te va a ayudar para la parte metodológica. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tienes tus conceptos y tus dimensiones, estas dimensiones, o algunos son, o puedes determinarlo como indicadores, a tu derecha, ¿sí? Todas estas dimensiones van a ser y se convierten después en tu apartado metodológico para realizar tu instrumento de evaluación. Ajá, porque cada una de ellas se va a convertir en una pregunta de tu instrumento. Entonces, con todas estas que tú vas a realizar de lo que está a tu derecha, que son las dimensiones, ¿sí? Así tienes que desglosar cada una de ellas. Este va a ser tu material para realizar tu instrumento de evaluación. Entonces ya tienes aquí no solamente tus hipótesis, sino también tienes la parte metodológica, que es la matriz de conceptos y dimensiones, que de esas dimensiones se van a convertir en tu instrumento para que tú puedas realizar la obtención de la información. Y además, esta parte de los conceptos, ajá, toda esta parte de los conceptos, pues tienes que explicarlos teóricamente. ¿Qué es creatividad? ¿Qué es interés docente? ¿Sí? ¿Por qué no se les da capacitación? ¿Qué impacto tiene la capacitación en los docentes? Todo esto es teoría. Y como tal, aquí ya estás estableciendo tu marco teórico. Porque si vas a hablar, por ejemplo, de intuición y razón o pensamiento lógico, tienes que explicarlo teóricamente. ¿Qué significa eso en términos de la enseñanza, de las matemáticas? ¿Qué razón tiene teóricamente en términos de enseñar matemáticas? Y entonces aquí se convierte, esta parte del medio, en el marco teórico, porque es tu marco en el que no te debes de salir de ahí porque es lo que estás tú incorporando. Y es aquí donde tú te vuelves independiente. Ya no estás esperando a que te diga tu asesor, oye, tienes muy poco marco teórico o te falta esto, ¿no? Porque tú ya tienes aquí tu propio marco teórico porque es de lo que vas a hablar. Bien. Entonces, este gráfico te puede ayudar para realizar, una vez que lo realizas tú, pues tu documento de tesis. Y quiero finalmente señalar que tus dimensiones, bueno, se convierten en el instrumento y que aquí puede ser como visible este ya es tu cuestionario. Esta es la pregunta 1, la 2, la 3, ¿sí? Y esa es una de las dimensiones que tú estás incorporando, ¿sí? Si vas a hacer 20 dimensiones, pues tu instrumento es de 20, ¿ya? Y como tal, aquí ya en otra sesión podemos analizar cómo vas a realizar tu instrumento, porque es un arte realizar tu pregunta, pero no solamente lo importante de la pregunta es cómo preguntar, ¿verdad? Sino cómo responden las personas. Y en este caso, la manera de cómo vas a responder es cómo se va a analizar. Y ese análisis es ahí, depende de cómo preguntas para que te respondan
Eso va a determinar la variable, si es cuantitativa o cualitativa. Y de ahí se desprende el análisis y la interpretación, que eso es tema en otro momento. Entonces aquí vamos a dejarlo. Te agradezco por la atención. En cualquier momento, con gusto podemos apoyarte. Soy el doctor Héctor Gaspar del Ángel, profesor de tiempo completo de la Unidad 096, Universidad Pedagógica Nacional.